Bueno, hola a todos. Aquí vamos a hacer nuevamente esta grabación por esta clase que se perdió, ¿cierto? Continuación de termodinámica. En la primera clase habíamos visto lo que son los sistemas, lo que es el calor y lo que es la temperatura. Y luego de ver estos tres temas principales de forma teórica, ahora nos vamos a adentrar ya un poco de forma más aplicada en todo esto. Entonces vamos a empezar con lo que es conductividad térmica. Básicamente, como el calor, recordamos que se transmite de un cuerpo a otro, o de una sustancia a otra, a través de tres modos, ¿cierto? Podía ser convección, podía ser radiación o podía ser conducción. Para esta última, nosotros estudiamos lo que es la conductividad térmica, que tiene, bueno, esta fórmula, que es la que vamos a explicar. Y básicamente voy a brevemente explicar cada uno de sus componentes. Lo primero es delta Q, delta T, ¿cierto? Nosotros tenemos Q partido en T. Básicamente esto lo que nos dice a nosotros es una cantidad de calor en una unidad de tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto calor se conduce para cierta cantidad de tiempo? ¿Ya? Eso es lo que a nosotros nos importa, es el resultado que nos da esta ecuación. ¿Y cómo obtenemos esto? Bueno, eh, con K, que es la constante de conductividad, es un número que viene dado, que depende de cada material, según que también cada material conduzca el calor, ¿cierto? Luego tenemos A, que es el área, em, el espacio, ¿cierto? La superficie sobre la cual este calor se va a conducir. Tenemos delta T, que es la diferencia de temperaturas, qué tan caliente está un cuerpo en comparación con el otro, y nos está faltando acá la última, pero no menos importante, ¿cierto? Crucial, es largo, o básicamente cuánto es el camino que tiene que atravesar ese calor. Bueno, aquí les dejo un enlace para que por favor lo vayan a visitar. Es bastante explicativo. Y acá voy a explicar de mejor forma. Como dije en clase, esta imagen no es mía, la seguí de YouTube. Y creo que aquí puedo explicar mucho mejor la teoría de esta fórmula, de dónde viene, la lógica, ¿ya? Am, no es porque a ustedes les vayan a preguntar derechamente esto, sino porque ustedes pueden entender cómo aplicarla o cuál es la lógica detrás de esto, que se vuelva algo mucho más natural. Entonces, como les decía, esta es la fórmula final. Y nosotros acá vemos que tenemos ciertos componentes. Q partido en T, K, A, diferencial de temperatura y D o L. ¿Ya? Entonces el primero, que es Q partido en T, recordemos que Q mayúscula es una cantidad de calor. Pero si nosotros lo partimos por tiempo, básicamente lo que tenemos aquí es cantidad de calor en unidad de tiempo. De la misma forma que tú podrías tener una distancia, no es lo mismo que una distancia partida en tiempo, ¿cierto? Bueno, acá es lo mismo. No es lo mismo solamente tener un monto de calor a tener un monto de calor para un tiempo dado. Eh, entonces eso es lo que nos está representando esta flecha. ¿Cuánto calor se transmite desde este lado hacia este lado en cierta unidad de tiempo? Que generalmente pueden ser segundos. Ah, luego, nosotros además tenemos A, que representa el área, ¿cierto? Imaginemos, como buen forestal, que estamos en una cabaña en el bosque valdiviano hacia la cordillera, en invierno. Y dentro de este lado estamos dentro de la cabaña. Esta sería nuestra pared hecha de roble, por decir algo. Y a este otro lado ya está el frío del invierno, ¿cierto? La nieve. Estas flechitas rosas representan la temperatura interior de la cabaña, que vamos a asumir que es una temperatura mucho más alta. Tenemos fuego acá adentro, ¿cierto? Una chimenea que nos proporciona calor. Y fuera está el frío del exterior. Entonces, a través de nuestra pared, ese calor se va perdiendo, ¿cierto? Hacia el exterior, eso lo sabemos. Si nosotros apagáramos el fuego, la casa se enfriaría luego de cierto tiempo. ¿Por qué? Porque ese calor se va perdiendo hacia afuera, a través de las paredes, de esta pared en específico para nuestro caso.
eh, se pierde todo ese calor en cierta unidad de tiempo. Y esta es nuestra pared A. Esto es lo que nosotros estamos examinando. ¿Cuánto calor se pierde en este espacio? En este espacio solamente. Ahora, ¿qué pasa si esta pared o el rango de lo que voy a evaluar, asumamos que esto es 1 por 1? Pero ¿qué pasa si esta pared ahora es 1 por 2? Tengo el doble de espacio, ¿cierto? Si tengo el doble de espacio, si tengo más área, la cantidad de calor en el mismo tiempo va a ser mayor, por lógica. Entonces, al haber más espacio, al haber más área, más superficie de contacto, hay más calor que está yendo desde esta cara de la pared hacia esta otra cara, transmitiéndose luego hacia el exterior. Entonces, mientras más grande sea el área, mayor es la cantidad de calor en función del tiempo. O viceversa, mientras menor sea el área, menor va a ser la cantidad de calor en función del tiempo. Eh, por otro lado, el grosor. Acá tenemos el grosor, ¿cierto? Eh, si esta pared, digamos que es de 20 centímetros, se va a transmitir el calor a cierta velocidad, ¿cierto? Cierta cantidad de calor se va a transmitir en cierta unidad de tiempo. Pero si estos 20 centímetros yo quiero hacer una pared más gruesa y la duplico, o sea, hago una pared de 40 centímetros de grosor muy gruesa, el calor va a tener que atravesar un camino mucho más largo para llegar desde este lado hacia este otro, ¿cierto? Y al ser un camino mucho más largo, va a demorar mucho más tiempo, ¿cierto? Entonces el calor por unidad de tiempo va a ser mucho menor, ¿ya? Y acá es lo que nos dice esto. Son inversamente proporcionales. A medida que aumenta este grosor o este largo, disminuye el calor en función del tiempo. Y viceversa. Si esto se hace más delgado, o sea, si esto se reduce, entonces el calor por unidad de tiempo va a aumentar. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo simplemente una pequeña chimenea, sino que tengo una gran chimenea con mucha leña, mucho fuego? Esto alcanza una temperatura muy alta. Y además acá afuera está nevando, hay menos 10 grados bajo cero. La cantidad de calor transmitido desde este lado hacia este otro va a ser mucho mayor en cuanto mayor sea la diferencia de las temperaturas, ¿ya? Si esto está muy caliente y esto está muy frío, la cantidad de calor transmitido de un lado al otro va a ser mucho mayor. Y eso es lo que nos dice precisamente esta parte de la ecuación. Eh, y bueno, luego está la K, que es un término independiente, que lo vamos a explicar posteriormente, pero básicamente depende de cada material. No es lo mismo esta pared de coihue que si fuera de roble o que si fuera de, um, no sé, avellano, por decir algo. De la misma forma que no sería lo mismo si fuera de hormigón, ¿ya? Va cambiando según el material. Entonces yo tengo que Q partido en T, calor en unidad de tiempo, es igual a K por A por diferencia de temperatura partido en D, partido en el grosor, ¿cierto? Y básicamente de ahí viene esta lógica. Entonces acá vamos a estudiar más profundamente el coeficiente de conductividad, K, um, que básicamente, como yo les decía, depende de cada material en sí mismo. Y este, este, este número lo consiguen los científicos a través de experimentación. Eso es algo que siempre viene dado en las pruebas. Y si por algún motivo tienen un ejercicio de este tipo y K no te lo dan, lo más probable es que sea precisamente la incógnita y que tengas todos los demás valores y por ende lo podrías resolver y despejar solamente K. Pero por lo general este valor te lo dan, ¿ya? Viene directamente en la pregunta. Em, ahora, eh, ¿por qué varía acá? Porque obviamente cada material tienen una naturaleza diferente, se comportan de manera diferente. Y recordemos que el calor no es más que la velocidad del movimiento de las partículas, ¿cierto? Entonces, si yo coloco um, una cuchara metálica sobre el fuego, este fuego le va a transmitir energía, porque el fuego genera calor, ¿cierto? Y el calor es energía.
y esta energía se va a transmitir hacia la cuchara. ¿Cómo se transmite esa energía? Bueno, las partículas se empiezan a mover rápidamente. Se empiezan a mover, empiezan a aumentar su velocidad, y desde un lado de la cuchara hacia el otro se va transmitiendo, ¿cierto?, esta velocidad de partículas, lo que nosotros interpretamos como calor o temperatura. Em, entonces, esta velocidad con la que se mueven las partículas no va a ser lo mismo en una cuchara metálica que en una cuchara de palo, que era el ejercicio clásico que están los libros que los mencioné. Y bueno, eso depende al final de cada material, como les comentaba, pero básicamente de ahí es de donde viene acá. Am, entonces, ¿qué material será mejor para construir una vivienda? Bueno, va a depender del lugar donde tú vives, ¿cierto? Si vives en un lugar frío, como el sur de Chile, probablemente, o sin duda, viviendas con un material que sea lo suficientemente aislante, ¿cierto? Con un bajo coeficiente de conductividad, van a brindarte mucho más calor porque el calor se va a perder mucho más lentamente, como las maderas. Y ahora acá tenemos un ejemplo. Una persona desea reemplazar la ventana de su casa, pero no quiere que cambien sus facturas de gas. La ventana original sobre la pared de la casa tiene un área A, un grosor L y está hecho con un vidrio constante de conductividad térmica K. ¿Cuál de los siguientes cambios puede hacerse en la ventana de tal forma que la tasa de conducción térmica sea igual a la de la ventana original? Entonces, como les comenté en clase, básicamente lo que ustedes tienen que hacer en este tipo de ejercicios es aplicar esta fórmula junto con todo para cada caso. Por ejemplo, duplicar el área. Ustedes tendrían que duplicar A, ¿cierto? Entonces, en esta fórmula colocar 2A. Reducir el grosor a la mitad. Acá tendrían que poner L partido en 2 o 0,5L, que es lo mismo. 0,5D en este caso, ¿ya? Y reducir K a la mitad, lo mismo. 0,5K o K medios. Y bueno, lo mismo para cada una de las alternativas. Y despejando, hasta aquí se eliminen todos estos valores y que vuelva a quedar la misma ecuación. Porque lo que nosotros queremos es que la tasa de conductividad térmica sea igual, que no cambie, se mantenga. Entonces, si ustedes quieren, lo pueden hacer, que sería ideal. Y yo les paso a mostrar el siguiente resultado en 3 segundos. ¿Ya? Entonces, la respuesta es la C. Y vamos a ver lo siguiente. Nosotros acá tenemos Q partido en T por, quiero decir, igual a K por A por delta T partido en L. Entonces nosotros aplicamos la fórmula C, que dice lo siguiente: cuadruplicar el área, duplicar el grosor y reducir K a la mitad. Entonces, cuadruplicamos el área, K a la mitad y duplicar el grosor. ¿Ya? 0,5K, 4 por A, 2 por L. Y de esta forma hacemos lo siguiente, aquí ya es solamente matemática. ¿Ya? Recordemos que si yo tengo 0,5K por 4A por delta T, dentro de este paréntesis son solo multiplicaciones. Yo puedo multiplicar cualquiera con cualquiera. ¿Ya? Y si tengo diferentes incógnitas eh, que no se relacionan entre sí, pero si tengo dos números que sí puedo multiplicar directamente, los multiplico. Porque voy a multiplicar cualquiera por cualquiera, eso da igual. Entonces despejo 4 por 0,5, 2. Y quedaste 2 multiplicando, ¿ya? Este 2 podría estar acá, da lo mismo. Es una multiplicación y esto es solo matemática. Entonces redujimos estos dos términos a solamente un 2. Y de la misma forma, como en este paréntesis solo tengo multiplicaciones, ¿ya? Puedo despejar este 2 con el 2 de abajo, ¿cierto? Entonces simplifica este 2 con este 2 y me vuelve a quedar la misma ecuación original. Solo matemáticas. Eh, en los enlaces les dejé ejercicios de estos, tanto en video, creo que en video, ¿ya? Vayan a verlos, no son complejos. Y lo más probable es que este sea el ejercicio precisamente más complejo, porque es un poco más teórico, ¿ya? En los otros ejercicios que les dejé, que probablemente sea la única práctica que tengan, em, sí están con números y solamente es reemplazar y los van a poder hacer muy fácil. Y se van a dar cuenta que es muy fácil.
Y ahora vamos a pasar ya a otro tema dentro de lo que es toda esta aplicación del calor y la temperatura, ¿cierto? La termodinámica, que tiene que ver con los cambios de fase. Eh, a ver, cuando una sustancia absorbe una cierta cantidad de calor, la velocidad de sus moléculas aumenta y su temperatura se eleva. Dependiendo del calor específico de la sustancia, la elevación de la temperatura es directamente proporcional a la cantidad de calor suministrado e inversamente proporcional a la masa de la sustancia. O sea, si el calor específico es más alto, eh, obviamente la elevación de temperatura va a ser un poco más lenta, pero si el calor específico es más bajo, el cambio de temperatura va a ser mucho más rápido. De la misma forma, mientras más masa tenga un cuerpo, más lento también va, perdona, más lento va a aumentar a medida que tenga más masa, y si tiene menos masa, va a aumentar más rápido su temperatura. Y aquí viene lo importante. Sin embargo, hay instantes en que esta transferencia de energía no produce un aumento de temperatura, sino un cambio en las características físicas del material. Por ejemplo, cuando un sólido se funde o cuando un líquido hierve, en estos casos conocidos como cambio de fase, la temperatura permanece constante hasta que todo sólido se funde o hasta que todo líquido hierve. Bueno, quizás esto sea mucho texto de primera, pero básicamente acá te está diciendo algo que quizás nunca hayas racionalizado. Si tú tienes un cubito de hielo a 0 grados, lo derrites en agua, no sé, lo pones un palito de fósforo, lo enciendes, ¿cierto? Y ves que este cubo se empieza a derretir. Esa agua derretida, si bien tú le aplicaste calor, lo más probable es que esté todavía, o va a haber algún momento en el que todavía va a estar a 0 grados Celsius. ¿Ya? O sea, tú le aplicaste calor a ese hielo que se derritió, se convirtió en agua, pero no aumentó su temperatura, a pesar de que tú le cambiaste, le agregaste calor, a pesar de que tú lo viste derretirse. No cambió su temperatura, ¿por qué? Porque lo que hiciste fue un cambio de fase. Lo que significa es que cuando las sustancias sufren cambios de fase, por aplicación de calor, por ejemplo, em, toda esa energía no se va en aumentar la temperatura, sino que esa energía se va precisamente en el cambio de fase como tal. Y esto es lo que vamos a ver acá. Eh, calor latente. El calor latente, L, de una sustancia, es el calor por unidad de masa necesario para producir un cambio de fase en dicha sustancia. El calor latente de fusión, LF, corresponde al calor por unidad de masa necesaria para cambiar la sustancia de la fase sólida a la líquida a su temperatura de fusión. Y el calor latente de vaporización, LV, al calor por unidad de masa necesario para cambiar sustancia de líquido a vapor a su temperatura de ebullición. Bueno, aquí también está un poco muy técnico, pero básicamente es más fácil en este gráfico, ¿ya? Aquí es básicamente lo siguiente, lo mismo que lo anterior. Supongamos que tengo a menos 20 grados bajo cero, ¿cierto? Acá tengo mi temperatura en el eje Y. Y en el eje X tengo simplemente los estados del agua. Entonces tengo a menos 20 grados Celsius un pedacito de hielo. Yo le aplico calor, le aplico calor, le aplico calor. Am, supongamos que tengo este pedacito de hielo en un vaso metálico. ¿Ya? Y este vasito metálico lo tengo sobre una cocina. ¿Ya? Yo enciendo la cocina y este pedacito de hielo en principio lo tenía a menos 20 grados Celsius. Esa cocina va a dar cierta cantidad de energía. Al aplicarle esa energía como calor, esto va a ir aumentando su temperatura, ¿cierto? De menos 20 a menos 19, después a menos 18, después a menos 17, así, hasta que llega a menos 1 y a 0 grados Celsius. Al llegar a 0 grados Celsius, el hielo sigue siendo hielo, ¿cierto? Pero hay un momento en el que yo sigo aplicando calor y el hielo no sigue aumentando su temperatura, como nosotros esperaríamos, no sigue así constantemente, sino que este hielo mantiene su temperatura en los 0 grados, si tú te fijas. Y lo único que está pasando acá es que el hielo se está transformando en agua, se está derritiendo, ¿cierto? Em, o básicamente está atravesando un proceso de fusión. Entonces este hielo se está derritiendo a través del calor de la cocina y se está convirtiendo en agua. Pero todo esto está manteniendo los 0 grados de temperatura. Ahora,
se derritió completamente todo el hielo y todo el hielo, perdón, y ya no hay más cambio de fase. Entonces ahora sí el agua vuelve a aumentar su temperatura. Yo jamás la cocina la moví, nada, la cocina quedó igual, con la misma cantidad de fuego. Y ahora que se derritió por completo, el agua sigue aumentando. 0, 1, 2, 3, 50 grados, 70, 80, 90, 100. Y acá empieza a pasar lo mismo. El agua que estaba acá aumentando su temperatura, a medida que yo le seguía aplicando calor, esta agua se empezó a evaporar. Y ese vapor no está aumentando su temperatura, si tú te fijas en todo este tramo. Ese vapor lo único que está haciendo es ser transformado desde agua a gas, ¿ya? Hasta un momento en que toda el agua se evapora y este vapor ahora sí eh, empieza a aumentar su temperatura nuevamente, ¿ya? Entonces básicamente el calor latente nosotros lo vemos en estas fases en que estamos aplicando calor, porque recuerden que la cocina sigue activa, pero no está aumentando la temperatura. De eso se trata el calor latente. Calor sin aumento de temperatura. Lo mismo acá. Calor sin aumento de temperatura. ¿Por qué? Por un cambio de fase, que era lo que estamos viendo acá. En estas tres otras situaciones, hielo, agua y vapor, hay algo que nosotros conocemos como calor sensible, donde a medida que yo aplico el mismo calor, este sí se refleja en un aumento de la temperatura y no en un cambio de fase. ¿Ya? Entonces acá teníamos un ejemplo eh, muy, muy relevante en estos días, ¿cierto? El cambio climático, todo eso, donde nosotros, a propósito, ¿cierto? Dejamos tres o cuatro pequeñas parcelitas con pasto, con pastos bien largos y las otras las cortamos totalmente, o casi totalmente. A medida que va pasando el día, digamos que ya son las 6 de la tarde, el sol está, gracias a sus rayos, ¿cierto?, calentando toda esta área. Y nosotros con una cámara calorífica le sacamos una foto, ¿cierto? Prácticamente esta misma foto de una cámara normal. Lo que conseguimos acá es darnos cuenta que donde el pasto se mantuvo más largo, la temperatura es mucho menor, ¿ya? Y donde el pasto se mantuvo más corto, la temperatura es mucho mayor, ¿ya? Aquí yo puedo ver fácilmente en esta zona rojos, verdes, amarillos. Puedo ver que hay lugares que alcanzaron casi, si mi vista no me engaña, casi 50 grados, ¿ya? Eh, bueno, quizás no vale porque parece ser que está afuera. Pero hay lugares que fácilmente superan los 40 grados, acá. En cambio, en estos otros azules hay lugares que están en mm, 30 grados, 32 grados. Y esta diferencia, si ustedes se fijan, están expuestas al mismo sol, a las mismas condiciones, y solamente cambian por la presencia vegetal, ¿cierto? ¿Cómo se relaciona eso con lo anterior? Con todo lo anterior. Que la vegetación mantiene agua en su interior y esta agua, gracias al calor del sol, se va evaporando durante el día. Ya eso es lo que nosotros conocemos como evapotranspiración en biología. Y al ocurrir esta transpiración, el calor que cubre esta zona no genera un aumento de temperatura, porque se está utilizando como calor latente, no como calor sensible. Entonces, eso es muy bueno para los ecosistemas, porque la vegetación y el agua dentro de esta regulan la temperatura a través de estos flujos de calor latente. Acá, por el contrario, nosotros podemos fijarnos que hay un aumento visible de la temperatura simplemente por los flujos de calor sensibles. ¿Ya? No hay mucha vegetación presente, por tanto no hay evapotranspiración, no hay cambios de fase y por ende todo el calor que llega directamente aumenta la temperatura. ¿Ya? Esto se puede ver en ciudades o en lugares degradados, donde fue todo el bosque cortado. Los efectos que eso genera es lo que vemos acá. Son aumentos de temperatura debido a la pérdida de vegetación y de agua, ¿cierto? Y finalmente entramos en este ejemplo forestal, donde yo tengo tres ecosistemas sanos, totalmente sanos. A la izquierda tengo el bosque, esta es una foto del bosque valdiviano, por si acaso, esto está en Valdivia. Eh, Parece una jungla de cualquier lado, por lo mismo se llama selva valdiviana. Mucha vegetación muy densa,
mucha presencia de agua, alta humedad atmosférica o humedad relativa. Um, Acá al medio, en cambio, tengo una foto que probablemente sea de la región de O'Higgins o de Valparaíso, del bosque esclerófilo, más concretamente la palma chilena, el bosque de palma chilena, donde no es tan denso como el anterior. Hay un poco más de roca, ¿cierto? Superficie más desnuda, pero aún así sigue habiendo una buena cantidad de vegetación. Y quizás hay menos agua presente que en este de acá, ¿ya? Y por el contrario, este creo que es el Valle de la Luna, o el desierto de Atacama al menos, y es un ecosistema completamente sano, pero que por su naturaleza está desprovisto de vegetación. Entonces la pregunta es, ¿en cuál de estos tres ecosistemas habrá un mayor flujo de calor latente y calor sensible? Y bueno, esa pregunta se las dejo a ustedes. Si alguien tiene dudas con esto me puede preguntar como siempre. Y hasta que llega esta clase entonces, nos vemos entonces el jueves.